Ok, perfecto. Bien, nada, gracias a todos los que acudieron al llamado a última hora, a todos los cirujanos de columna que participaron. Y hoy vamos a hablar de, ¿por dónde que esto? ¿No? Ok. Okay. Bien, perfecto. Esta es una foto que yo posteé ayer en mis redes sociales y di las opciones de tratamiento. Helvar, por favor, te quiero opinando al final del caso, para humillarte una vez más. Este es un paciente con una fractura del odontoide, el cual tiene 41 años de edad, un accidente de tránsito, solamente dolor difuso a nivel cervical. Estas serían las opciones de tratamiento que yo pudiese plantearle, pero si hay alguna más, por favor, me lo hacen saber. Los objetivos de esta conferencia no me voy a detener en ello por una razón de tiempo, no quisiera adentrarme tanto en clasificaciones, más que nada, sino en presentar algunos casos que quiero compartir con ustedes. Si la fractura cervical alta tiene un gran problema y es que sostiene el mundo, sostiene la cabeza, tiene que ver con mucho peso y son huesos irregulares que por lo general su estabilidad está dada por ligamentos. Al lesionarse estos ligamentos tenemos mucho problema, genera mucho dolor, pero la ventaja que tiene es que la médula solamente ocupa un 30% de lo que es el espacio, por ende las lesiones nerviosas son extremadamente raras, solamente en caso de que tengamos lesiones atípicas o lesiones ligamentarias muy importantes. Entre los aspectos clínicos que son traumas de alta energía, como ya saben, que por lo general se ocurren en la cabeza, traumas craneoencefálicos que acompañan hasta un 60%. El dolor cervical no específico es el síntoma principal que presentan este tipo de pacientes. La disminución del rango de movimiento por dolor, no por lesión neurológica per se. La disfagia relacionada a los síntomas y es por la posición de la cabeza, por contractura antálgica, y la lesión neurológica solamente se presenta en un 3.5% de los pacientes. El diagnóstico, evidentemente, con radiografías, el examen físico, las radiografías AP, lateral y transoral. La radiografía lateral es el estudio más importante para diagnosticar lesiones cervicales altas, por la razón de que es el estudio más accesible. Todos los centros, aun sean de atención primaria, tienen un equipo de rayos X básico. Las tomografías, si queremos ver estructura más específica, la resonancia magnética, más que para valorar invasión del canal, para valorar lesiones ligamentarias, que no le deberíamos hacer radiografías dinámicas. Si pensamos en alguna lesión vascular, podemos hacer angiotomografía y el uso de fluoroscopio, sobre todo en la emergencia, para valorar la estabilidad o inestabilidad, sobre todo cuando sospechamos de una lesión del ligamento longitudinal anterior por fracturas de gota de lágrima de C2. Como les decía, es el estudio más importante. Muchas gracias, Miguel, siempre atento. El estudio más importante es la radiografía lateral, y en una radiografía lateral vamos a ver varias cosas. Primero, los cóndilos occipitales. Segundo, el dens o el diente del axis, la posición correcta en la que esté. El arco anterior de C1 y la relación del arco anterior de C1 con el dens del axis, que existe, que no debe pasar de 2.5 milímetros, el espacio interespinoso entre C1 y C2, y fíjense cómo en los niños y en los adultos puede variar el espacio entre el arco anterior de C1 y el diente del axis. En adultos va hasta 3 milímetros, en los niños hasta 5 milímetros, pero hay niños especiales como el síndrome de Down, se va a caer, el síndrome de Down o sin niños con Marfan o hiperlaxitud ligamentaria, donde puede llegar hasta 7 milímetros y no se considera patológico, lo que sí hay que tenerlo en cuenta. El anillo de Harris, siempre que veamos una alteración en este punto, en el hombro del anillo de Harris, pensemos en una fractura de C2, sobre todo tipo 2 o tipo 3 estables, porque si son inestables, el anillo de Harris no se afecta tanto. La fractura de los cóndilos occipitales, entonces, solamente me voy a detener en el tipo 3, las otras se pueden manejar de forma conservadora, la tipo 3 porque son desplazadas o tienen alguna alteración ligamentaria, deben ser vistas, más no fijadas por 8 semanas, y si el paciente continúa con alguna inestabilidad o desarrolla alguna afección neurológica, entonces sí podemos proceder a alguna fijación. La dislocación atlanto-occipital, los únicos que nos llegan vivos son la tipo 1, por lo general hay que fijarlas, con fijaciones occipitocervicales. Trainelis hizo esta clasificación, pero como les dije, solamente las tipo 1 llegan vivos a la emergencia. Y este es un caso que operamos un 24 de diciembre, este caso lo operé con Víctor, un niño de 17 años, nos llegó un viernes con un accidente de tránsito. El lunes se despachó para la casa, el lunes llegó cuadripléjico, fíjense la lesión que tiene con esta imagen aquí, una compresión que tiene de la médula.
Este niño tuvimos que llevarlo a quirófano. Fíjense aquí cómo tiene una lesión de los cóndilos occipitales. Y aquí esta lesión lo que enseña es una lesión de la arteria vertebral. A este niño le tuvimos que pasarle 9 unidades de sangre por la presión, por la ubicación de la arteria. Le comentaba a Helvar que esa arteria se daña en la posición 3, donde la arteria es extradural y va a hacerse intradural, o sea que es una posición bastante incómoda. Le hicimos una fijación occipito-cervical con una descompresión amplia y el paciente afortunadamente ha ido bien. Las fracturas de C1, las únicas fracturas, dicen por ahí que las únicas fracturas de C1 que hay que operar son las tipo 3, o sea, la fractura de Jefferson, fractura de separación de las masas laterales, pero eso es una verdad a medias. Bien, puesto que las fracturas tipo 1, o sea, las fracturas tipo 3 se dividen en dos, en A y en B. Las fracturas tipo A solamente tienen lesión ósea, las fracturas tipo B tienen lesión ligamentaria, que esas son las que son quirúrgicas. Y de hecho en el 96 Dickman hizo una clasificación donde decía que la tipo 1 tenían una lesión en el centro del ligamento transverso o tenían una avulsión con un fragmento pequeño de la inserción en la masa lateral. Esas son siempre quirúrgicas. Y la tipo 2 son una fractura que tienen una gran avulsión del ligamento longitudinal anterior o que se desinserta. La que tienen una gran avulsión del ligamento transverso podemos tratarla de forma conservadora durante 6 meses y si a los 6 meses por tomografía no hay datos de fusión, entonces podemos hacer una cirugía. Esta es una paciente de 47 años con una fractura. Fíjense la separación que presenta entre el arco anterior de C1 y el diente de C2, pero fíjense cómo no se ve muy bien, pero aquí en la radiografía dinámica, esta radiografía dinámica se hizo 6 semanas después del trauma. Este paciente lo operé con que Luis García cuando era residente. Le hicimos este paciente, entonces fíjense cómo en esta resonancia no presenta invasión del canal, pero si le hacemos una resonancia en flexión, lo cual debe hacerse en un ambiente súper controlado, presenta esta lesión aquí, esta compresión medular. Fíjense cómo el espacio disminuye de un punto a otro. Esto es algo a tener mucho en cuenta. Este paciente lo que presenta es una fractura del ligamento transverso, una ruptura del ligamento transverso, fíjense aquí, y a este paciente le hicimos una fijación C1, C2 con muy buen resultado. Este es otro paciente que tiene una paciente de 49 años, si mal no recuerdo. Fíjense una fractura estallido, esta paciente me la mandó el doctor López de Puerto Plata. Fíjense esta paciente como tiene una fractura, separación de la masa lateral, pero que tiene un gran fragmento, una desinserción del ligamento transverso, pero que tiene un gran fragmento óseo. Estos son de los pacientes que tú le puedes dar el chance de manejarlo conservador o manejarlo quirúrgico. Este paciente yo decidí manejarlo quirúrgico, pero sin colocación de injerto, o sea, instrumentación sin colocación de injerto, porque yo no quiero hacer una artrodesis y perder la movilidad definitiva en este tipo de pacientes. Este es el tipo de paciente que tú tienes que seguirlo muy de cerca con terapia física, porque estos pacientes, cuando tú quitas el material de osteosíntesis, debes devolver el movimiento de rotación. El problema es que en el abordaje, y por eso yo no dejo que los residentes ni los fellows me hagan abordaje, el abordaje cervical posterior lo hago yo, porque el músculo no vuelve como músculo, vuelve como cicatriz, y al volver como cicatriz pierde propiocepción, y la posición de la cabeza, el paciente no la ubica y le genera dolor. La causa del dolor en el paciente con abordajes cervicales posteriores no es la debilidad muscular per se, es la propiocepción y la falta de ubicación de la cabeza. Siempre corroborar con tomografía. La fractura de C2, entonces, lo más importante, el anillo de Harry, como le mencionaba anteriormente. Fíjense aquí cómo se pierde el hombro del anillo de Harry. Si hacemos una figura sería así. Las fracturas del odontoide se clasifican en 3 tipos, solamente la tipo 2 por el alto índice de pseudoartrosis que presentan, y la tipo 3 inestables son las que son de aspecto quirúrgicos, y siempre hacer imágenes, si se puede, si lo tienen, imágenes de fluoroscopía dinámicas en emergencia en un ambiente controlado para ver si hay inestabilidad. La fractura tipo 2 y tipo 3 estándar, en la tipo 2 el tratamiento siempre debe ser un tornillo o 2, no hay diferencia en la literatura, y en la tipo 3 siempre fijación posterior. Una instrumentación C1, C2. Afortunadamente, nosotros ahora contamos con la tecnología robótica y podemos hacer fijaciones a las láminas. No tenemos que entrar obligatoriamente a los pedículos, podemos hacer fijación a las láminas sin tener que hacer una artrodesis bestial y solamente esperar que el hueso consolide.
No hacer fijación con tornillos existe. Primero, la línea de fractura, que es un factor súper importante. Recuérdense que podemos desplazar las fracturas hacia adelante si es una fractura con un trazo inverso. Si hay conminución, si hay fracturalización, hay lesión ligamentaria, por ende no se debe hacer fijación. Si hay fracturas atípicas, como por ejemplo en este caso, fíjense cómo hay una cortical posterior totalmente hacia atrás. Si hay fragmento caudal pequeño, tampoco hacer fijación. Y si hay osteoporosis, no se debe hacer fijación con tornillo de compresión interfragmentaria. Lo ideal es hacer una instrumentación posterior. Se puede, y está descrito que se puede hacer cementación del cuerpo de C2. A mí no me gusta, no lo hago, porque se supone que el fallo es hacia adelante y ustedes no quieren tener cemento metido ahí en una paciente. Hay otro tipo de fractura que se considera la segunda fractura más común en los pacientes con traumatismo cervical alto, y es la fractura del ahorcado, la fractura de Hagman. Son una fractura que se producen por un mecanismo de hiperextensión y tiene tres tipos. La más importante y la más atípica es la tipo 2, donde puede haber un desplazamiento posterior de la médula y provocar una hemisección medular, como en este caso. Fíjense esta paciente. Una femenina de 56 años, la operé con el doctor Johan Fernández hace muchos años. Fíjense cómo hay un desplazamiento hacia posterior de un fragmento, lo cual provoca una hemisección medular. Esta paciente la operamos, solamente le pusimos gancho, provocó un síndrome de avance secuar, el cual se recuperó con el tiempo. Las clasificaciones, no voy a caer mucho en ellas, están las clasificaciones de Fendi, la de Fielding. Me llevo más de la clasificación de Fendi, porque la clasificación de Fendi dice que el tipo 3 siempre es quirúrgico, y la tipo 2, que puede dividirse en dos tipos, la tipo 2 o la tipo 2A. La tipo 2A es una lesión que solamente tiene lesión de la pars en vía posterior. La tipo 2 es una lesión que tiene afección tanto anterior como posterior, y estas son las que yo considero que hay que hacer siempre abordaje circunferencial. Nunca me quedo con un solo abordaje, porque tengo que hacer una instrumentación muy corta y esto me va a provocar que pueda fallar. Siempre abordajes circunferenciales en fracturas que afectan. Fíjense este paciente, a propósito de un caso, una fractura luxación de C2 con una lesión tanto anterior como posterior. Este paciente le hicimos un abordaje circunferencial y fíjense cómo al año y 6 meses ya hay una completa fusión del paciente y una completa recuperación neurológica. Este paciente tuvo la dicha de que tuvo una lesión dural durante el accidente. Los pacientes que tienen lesiones durales evolucionan favorablemente porque no hacen un síndrome compartimental. Las lesiones cervicales altas lo que hacen es un síndrome compartimental central y se afectan más las raíces cervicales superiores, por ende tienen mucho peor pronóstico. Los pacientes entonces con osteoporosis, fíjense esto, con una fractura de C2, con un trazo que si lo reduce tú pudieses decir, ok, le hago una fijación con tornillos. No, fíjense cómo esa paciente tiene en combinación una fractura también de las masas laterales. Estos son pacientes que sí o sí hay que irse con una vía posterior. Y traje este caso a colación porque esta paciente es allegada al homenajeado del Congreso. Esta paciente me la mandó el doctor Huáscar Rodríguez desde Mao. El tratamiento quirúrgico, entonces, tener en cuenta la línea de oblicuidad de la fractura, la conminución, si hay fractura luxación, fracturas atípicas, lesiones vasculares neurológicas o lesiones osteoporóticas. Abordaje anterior es un abordaje que se usa mucho, es muy bueno, brinda mucha huella de fusión, pero que los cirujanos no estamos tan relacionados a hacer abordajes anteriores en columna cervical alta por la posición de la mandíbula y porque tenemos miedo a los triángulos vasculares y al nervio hipogloso. Los abordajes posteriores estamos mucho más familiarizados, nos permite dar una estabilidad prácticamente absoluta. El tornillo de Judet es un tornillo barato que se utiliza mucho, sobre todo para cuando tenemos fractura de Hagman tipo 1, hacer una compresión interfragmentaria. Fíjense este caso lo hice con el doctor Víctor Núñez, una fractura clásica tipo 1, le hicimos con 300 pesos resolvimos el caso, o sea, 2 tornillos de compresión interfragmentaria, no hay que volverse loco buscando sistemas muy sofisticados para esta paciente. Como le dije, tengo la ventaja de tener navegación robótica y puedo hacer este tipo de fijaciones hacia las láminas. Fíjense este paciente como tornillo en las masas laterales de C1, instrumentación a las láminas. Esta sería la TAC postquirúrgica y también me puedo dar el lujo de poner tornillos pediculares en las vértebras cervicales que tienen mucho más recorrido y por ende mucho más estabilidad. El abordaje anterior, a pesar de que tiene muchas ventajas sobre la estabilidad, nosotros los cirujanos preferimos por mucho hacer el abordaje posterior.
en nuestros pacientes con fracturas cervicales altas por una cuestión de escuela y de familiaridad. Entre las conclusiones entonces están la evaluación minuciosa del paciente, las imágenes cuantitativas y cualitativas, no es solamente tener una cantidad de imágenes, sino que la calidad de la imagen sea buena, el uso de fluoroscopio en la emergencia es importante, valoración de los cofactores que pueden hacer que una fractura se torne inestable o un dolor de cabeza, el tratamiento conservador siempre debe ser considerado, el tratamiento quirúrgico sea anterior o posterior, ya les dije mi pensar, y son fracturas que siguen necesitando estudio porque no hay tanta evidencia. Los trabajos que más evidencia aportan no pasan de grado 3 en fracturas cervicales altas. Esta es la solución del caso clínico. Por una razón de tiempo no me voy a detener a hacer preguntas, pero es un caso que yo le hice una instrumentación posterior C1, C2 sin artrodesar, por lo que dije anteriormente, esperar que el diente se pegue, luego retirar el implante y que terapia física se faje con el paciente. Muchísimas gracias.